Bienvenidos a un nuevo episodio de su nuevo lugar seguro con las VIP. Yo soy Ginny Vivaldera. Yo Monique Blossom, bebés. Y este mes celebramos el amor, la identidad y el orgullo. Y el día de hoy nos acompañan dos personas maravillosas para hablar sobre un tema que todos vivimos, pero pocas veces comprendemos. Exacto. Dime cuál es. La sexualidad De mujer. ¡Ya! Amigues, tenemos esta semana al colectivo Marica. Ayúdenos a presentarse, bebés. Sí, bebés. Hola, yo soy Lama Guzmán Y yo soy Marian de Loera. y nosotras somos Colectivo Marica. Ay, amo. Amigues, ¿cómo están? Bien, muy emocionadas. Creo que hablo por las dos. Sí, demasiado. Creo que es importante que empecemos a hablar de estos temas y más en comunidad y empezar a generar estas redes de compartir nuestras formas de vivirnos, ¿no? Y más justo, o sea, todo el año, pero justo este mes, que es nuestro mes. Nuestro mes con orgullo, bebé. El mes de las chavas, chavas. bien, de las chavas que se protegen. Chica lomeca. Ándale. Como Monique. Sí. Monique, yo estoy viendo cosas increíbles aquí enfrente de nosotras. No, a mí ya se me hizo agua la boca, bebé. Pues que tú ya estás bien acostumbrada, mira. Se nos cae la tienda. Pásale. ¿Qué va a llevar? Ella escalada. Sí, probado por los profesionales. Y garantizado. Amigas, no la van a creer que nunca iré a Switch. ¿Cómo crees? Te lo juro. Pero ¿por Puros qué? penes. Pura carne de... Sí, amiga, pura carne. Me parece bien. Creo que es un proceso que poco a poco vamos descubriendo. O sea, no me niego, jamás. Ajá, o sea, estoy como abierta. Ok. Y también dispuesta. Ajá. Ya. Monique, hay que Vale. comenzar con las preguntas Lo va, bebé. sobre el tema que tenemos esta semana, porque la verdad es que está muy interesante. Y siento que este video no va a durar poquito. No, este es para largo. Para largo. Efectivamente. No, pues justamente a mí me intriga, o sea, yo quisiera saber cómo fue el camino que tomaron para decidir ser sexólogos o esta onda de la sexualidad, ¿lo ves? Ok, bueno, no somos sexólogos ni sexólogas, somos educadores sexuales Ok. integrales. Entonces, de mi parte, pues yo de formación soy médico, yo estudié en Guadalajara, una universidad medio conservadora, pero justo al momento de salir de casa, pues comienzo a ver todas las limitantes que tenía yo en temas de sexualidad, por cosas de la vida, por la gente con la que yo me llevaba, pues comienzo a cuestionarme. Pasan muchas cosas, brincamos a pandemia después en la uni, y comienzo a hacer talleres por puro gusto de educación menstrual. De mis amigas siempre me preguntaban de que, oye, pues tal día tuve relaciones, qué riesgo tengo de estar embarazada. Entonces me harté y dije, ¿saben qué? Todas ustedes que me han preguntado, aquí está el taller. Y así comenzamos de buena onda, por convivir. Terminé trabajando en eso en Secretaría de Salud, trabajé un ratito en planificación familiar. Y de ahí comencé a trabajar en educación sexual. A mí me llamaba la atención trabajar con pacientes trans, justo desde la afirmación hormonal, intervenciones como para acompañar ansiedad, dar recursos. Entonces, pues desde ahí, o sea, no pasé en mi especialidad, pero la vida me acomodó, descubrí el Instituto de Sexología del Bajío y desde ahí comencé a formarme. Pero fue básicamente por algo que no salió, que fue la especialidad, que terminamos Wow. aquí el día de hoy. Ay, qué padre. ¿Y tú, Mau? Yo estudié Ciencia Política y Administración Pública en la UG, también conservadora. Pero pues Somos la abejas. Somos abejas. Y realmente no fue algo como maravilloso que salió, ¿no? Simplemente como que siempre estuve muy interesada en estos temas de las prácticas sexuales, de vivir mi cuerpo, porque soy una persona que le gusta mucho como experimentar con su cuerpo, ¿no? Entonces siempre había tenido como esta espinita de ir más a profundidad en los temas de sexualidad. Y un día dije como de que bueno, ¿por qué no? Seguía a una amiga que admiro mucho, Mar Sarandona, que ella es sexóloga y vi que publicó justo en redes que iba a estar dando clases en estos diplomados. Me inscribí y dije, pues bueno, no tengo nada que hacer en estos momentos, entonces vamos a experimentar los dos diplomados en educación sexual
Y pues así fue como llegué a estos temas y la verdad me ha encantado. Es algo que disfruto muchísimo y que me encanta hablar de sexo. Entonces, que me paguen por hablar de sexo, pues qué mejor, ¿no? Pero también ustedes, si nos están viendo, si hay por aquí alguna sugar o sugar daddy, que nos patrocinen la maestría para ser sexólogos. Entonces, oficialmente, ya para mostrar nuestra cédula como sexólogos, porque pues para allá vamos, pero falta el capital. Ganas hay, lo que falta es hacer. Lo que falta es apoyar. Ya, sí. Talento hay. Talento hay bastante. La experiencia nos ha dado más talento de normal. Sí, oye. Ok, y correspondiente hacia el cómo llegaron y desde este lugar en el que se encuentran ahora, ¿qué los inspira a seguir educando sexualmente a mucha gente que está allá afuera? Pues justamente yo comenzando como por el gremio médico, pues es ver todas las barreras que hay hacia la población justamente por el juicio del médico de que, ¿sabes qué? Perteneces a la diversidad, entonces desde aquí te digo que estás mal, te voy a responsabilizar o culpabilizar por cualquier tema de salud que tengas. Entonces mi interés comienza desde reeducar, primero de reeducarme a mí misma desde lo que entendía pues de medicina del Autónoma de Guadalajara. No me quiten mi cédula, por favor. Primero que nada, pero justamente cómo se nos enseñaba, no se nos enseñaba a trabajar con disidencias, entonces sabiendo necesidades muy particulares en temas de salud, y ahora sí como de no de querer ajustarte a la norma, sino de saber de que, oye, platica un poquito de tus prácticas, no para enjuiciarte o no para hacerte sentir mal o decirte que no, el único camino es este, sino para entender de acuerdo con tus propias preferencias, vivencias, pues en temas de salud, en qué te puedo orientar, en qué te puedo apoyar, cómo te puedo acercar a recursos o cómo te puedo informar desde un punto pues más consciente, más empático, me parece. Una parte es esa y otra parte justo es pues romper un poquito como estas limitantes con las que crecemos, o sea, quienes nos socializamos como mujeres o disidencias, cómo se nos castiga cuando buscamos el placer o cómo no se nos enseña más bien a tener prácticas placenteras, sino prácticas pues para cumplir, porque mi papel como mujer, como disidente, me exige que yo cumpla con este estereotipo, con estas prácticas, y cuántas violencias no hay como en este desconocimiento o en el perpetuar como este mensaje de por cumplir, porque es lo que se espera de ti, porque es para que el hombre sí disfrute. Aquí podemos meter muchas cosas, pero mi interés va de no perpetuar estos mensajes de violencia desde lo social, desde el gremio médico y desde pues, mi propia vivencia. Sí, justo, y de mi parte es pues poder vivirnos plenamente, ¿no? O sea, lo que yo he experimentado, he sentido, ha sido por tener esta apertura y gracias a mi familia que me ha apoyado y que he tenido los medios para poder llevar a cabo este tipo de experiencias. Me gustaría compartirlas y que muchas más personas puedan sentirse libres de ser quien son, ¿no? Entonces justo la educación sexual nos lleva a esta puerta de poder vivirnos, sentirnos libremente y cuestionar todo aquello que hemos pues aprendido, ¿no? O que nos han mostrado como educación sexual, porque al final del día no es que no tengamos una educación sexual, pero la educación sexual que hemos recibido ha sido muy limitada y muy reduccionista, meramente a ver la educación sexual como algo de práctica sexual y que la sexualidad va más allá de eso, ¿no? Sí, claro. Justo aprender que también nos enseña a cómo relacionarnos, cómo tener una comunidad, cómo identificarnos, sentir nuestra cuerpa y poder compartirla con nosotras mismas y con las demás, ¿no? Entonces, eso es lo que me gustaría y lo que me motiva para que todas podamos tener pues una experiencia más bonita, más llevadera con nosotras y con las demás. Y justo hablando de educación, bebés, a mí me gustaría saber cómo se podría abordar el tema de sexualidad con las niñas y adolescentes sin generar vergüenza ni miedo. Ay, wow, qué buena pregunta. Yo creo que es comenzar, y tal vez esto sale un poquito no tan dirigido como hacia las infancias y adolescencias, pero cuando presentamos esto o lo planteamos con docentes, con padres, madres de familia, siempre es cómo le vas a hablar de sexo a alguien de tal edad. Y dices, pues justamente desde el dejar de entender la sexualidad como nada más una práctica penetrativa, entonces de ver realmente la relación con tu cuerpo, la afectividad, el placer, pero un poquito más amplio. La verdad es que es como la puntita del iceberg, una parte bien pequeñita, lo que es pues un encuentro sexual, llámenle del tipo que quieran, pero
el que tenemos pues nada más representado y normalizado, que es la penetración. Es abrirle un poquito. Entonces, el hacer espacios seguros con infancias, adolescencias, desde hacerles entender que la sexualidad es básicamente la manera en la que nos relacionamos, ahora sí que en el componente que nos guste, en hacerles entender que las partes del cuerpo se llaman como se llaman y no hay ni vergüenza ni mayor tema con eso, el no crear estas barreras donde comiencen a avergonzarse de su propio cuerpo, el orientarles y de repente pues hay alguna, pues clásico que los niños comiencen a tocarse, que no viene ni desde lo, ¿cómo le llaman en la clase? Lo erótico, no tiene componente erótico de fantasía, sino era nada más pues porque se sentía rico. Por placer. Por placer, justamente. Entonces, pues siempre es el caso que la maestra le hable a la mamá de que es que tu niña se está pues moviendo de cierta manera, se está frotando contra la sillita. Decirle, bueno, ¿sabes qué, mi amor? Aquí no. En la casa, lávate tus manitas con cuidado porque es tu cuerpo, no está mal que lo hagas, pero así como pues no te pones a comer en el baño, hay lugares para que tú lo explores y está bien, que bueno que te conozcas, nada más pues no correr riesgos. Y yo creo que contestando un poquito, quitarle como desde la vergüenza, desde el castigo de está bien que te conozcas, está bien que sepas lo que te gusta, que conozcas cómo te puedes relacionar con la demás gente, lo que más te guste, pero desde lo informado, desde lo seguro, desde pues el cuidarte desde el cuerpo, a nivel emocional, mental. Entonces pienso que básicamente el perderle como mensaje desde la culpa, desde la vergüenza, es clave desde las infancias y adolescencias para no estar perpetuando como esta desconexión con el placer. Sí. También justo creo que es importante dejar de hacer este tipo de comentarios como déjate ahí que solito crece, ¿no? O si te masturbas te van a crecer pelos en la mano. O este tipo de comentarios que fomentan justo como este rechazo hacia nuestro cuerpo cuando vamos creciendo, ¿no? Porque nos limita y nos empieza a generar este miedo de que, ay, ¿y qué va a pasar si me masturbo, no? ¿Sí me van a salir pelos o no? ¿O me va a salir más acné? Porque luego era como la broma de, sí, ¿son de leche o de agua? O porque X cosa no te pudiste terminar y te vas a contaminar, ¿no? Entonces creo que es importante empezar a generar estas rutinas como de higiene, que también es como el lavarnos las manos antes de ir al baño, después de ir al baño, para poder verlo desde otro enfoque, ¿no? Que no es nada malo, sino que son simplemente pues son cuidados que tenemos que llevar antes y después de estas prácticas, ¿no? Hablando como de masturbación en infancias. Y pues el nombrar las partes del cuerpo va a ayudar mucho a la seguridad y tener esta confianza con tus hijos, ¿no? De nombrar, porque también esto previene abusos con personas que están a nuestro alrededor, ¿no? El hecho de que lo nombremos bien, pues abre la posibilidad de que puedan nuestras infancias avisarnos cuando algo está ocurriendo, ¿no? Y creo que también es importante la parte en que dejemos a las infancias que experimenten, ¿no? Con colores, con texturas, que no marquemos estos roles desde las infancias para evitar como llenarnos o sobrecargarnos de estos roles que luego nos hacen tanto daño, ¿no? No puedes usar rosa porque eso es únicamente de niños, o no puedes usar este tipo de ropa porque ya se asocia con lo masculino, no puedes jugar fútbol. Entonces creo que tener esta apertura con nuestras infancias va a hacer que sean más seguras y que puedan experimentar libremente como toda su forma de expresión y de vivirse a través de su cuerpo. Con esto que nos mencionan justo en las infancias, ahí me gustaría saber cómo es que podemos generar espacios para poder conversar sobre pues justo esto, sexualidad, placer y demás cosas que conlleva el tema. Ok, bueno, me brinca más pensarlo primero como adolescencias, que están un poquito más cercanos como a los cambios propios de la pubertad o la adolescencia. Yo creo que la educación que hemos recibido la mayoría pues viene desde no te embaraces o que no adquieras ninguna infección de transmisión sexual. Entonces ya cuando partimos desde ahí, pues comenzamos a tener actividad sexual o entender la sexualidad como algo de lo que nos tenemos que cuidar, como una palabra que significa algo malo, algo oculto, algo sucio. Y yo creo que desde ahí podemos comenzar a generar espacios seguros, entenderlo como lo que es, que claro, cualquier tipo de actividad que tengamos, llámese, no sé, salir en la bici, salir manejando, tener un encuentro sexual, pues sí representa un riesgo, pero no por eso lo vamos a dejar de hacer. Solamente ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a prevenir o reducir riesgos. Y también abriendo esta parte en tema
tal vez un poquito más adelante de infecciones o embarazos no planeados, pues también entenderlo como que no es una sentencia de que aquí se termina tu sexualidad, que pues es el mensaje con el que crecemos, de que oye, pues si tienes una infección, ya no hablamos de lo que es vivir con alguna pues de tipo crónico, o no hablamos de cómo acercarte a un servicio de salud, o lo vemos como lo peor que nos puede pasar en temas de práctica sexual. Yo pienso que el concientizar, pero no desde lo punitivista, desde el castigo, desde el miedo, pues es bien clave, porque cuántas disfunciones o cuántos problemas no tenemos cuando comenzamos con vida sexual, que vienen desde ahí, vienen desde, me da miedo el embarazarme y aunque tengo, pues no sé, métodos combinados o he tomado todas las precauciones, no puedo disfrutar o no puedo estar presente en el encuentro porque estoy pensando, china, voy a embarazarme. ¿Y qué tal si ese 0.1% de posibilidad yo le atino y es embarazo para mí? Entonces pienso que el comenzar una educación que no venga desde el miedo y del castigo es bien clave para generar espacios seguros. Justo también empezar con esta vulnerabilidad con nuestras personas más cercanas, ¿no? Familia o amigues, abrirnos a compartir nuestras experiencias, porque eso también nos va a brindar herramientas para conocer que no soy la única persona a la que le puede pasar tener una ITS o tener una práctica que no salió como esperábamos, ¿no? Pero justo nos vamos como nutriendo de esta información que es a partir de la experiencia y que pues nos ayuda como a investigar entre nosotras y decir, ¿sabes qué? Pues a mí me pasó esto y pude hacer esto, ¿no? Para empezar como a apoyarnos como entre nosotras y derribar esta frase que es la de no hablar ni de política, ni de religión, ni de fútbol, ni de sexo en la mesa, ¿no? Creo que es importante empezar a acercar estos temas para generar estos espacios seguros, primero en lo cercano, que puede llegar a ser difícil, poder abrirnos con nuestra familia, con nuestros amigos, pero creo que va a ser muy reconfortante y nos va a ayudar bastante a la hora de poder tener encuentros más conscientes, que sean consensuados y a partir de estar pues disfrutando nuestro cuerpo, ¿no? Y justo preguntabas también, perdón, de consentimiento y de identidad. Entonces, en temas de consentimiento, pues, volviendo a lo mismo, creo que la mayoría no nos enseñan, solamente es como, no es no, y dices, bueno, ok, pero ¿qué tal si mi no, pues, no es como muy explícito? ¿Qué tal, qué pasa cuando antes dije que sí y ahorita es no? Como todas estas líneas grises que hay en el consentimiento, ¿cómo son las características del consentimiento? Échame la mano con esa, que te lo sabes muy bien. Bueno, o sea, para hablar del consentimiento nosotros tenemos un modelo que se llama fries, como papas fritas. Las siglas pues son como cada pues etapa del consentimiento, ¿no? Que es la F, que es friendly given, que es dado libremente, que es esta acción, ¿no? De yo otorgo o te doy el permiso de poder hacer una acción en concreto, ¿no? Digamos, esta no debe de ser ni a través de la violencia, ni debe estar con la persuasión, debe ser muy consciente y no debe estar bajo el efecto de las drogas, ¿no? Que en esta incluye como el alcohol, ¿no? Entonces ser siempre bien conscientes de que se me tiene que solicitar la acción que quiere ejercer la otra o las otras personas, ¿no? Y luego es la R, que es reversible, justo lo que decía Mariam, ¿no? O sea, si yo en este momento doy un sí entusiasta, no significa que a los 5 minutos yo me pueda cambiar de opinión, ¿no? O sea, todas tenemos la libertad de poder hacer el cambio y no tenemos la obligación, no porque ya iniciamos algo, tenemos que seguir con este camino, pues poniéndonos en riesgo o sintiéndonos incómodas, ¿no? Es reversible. La I pues es de informado, o sea, cada que alguien nos solicite hacer algo tiene que ser informado, nos tiene que contar qué conlleva eso que nos está solicitando, ¿no? Si yo te digo, te puedo dar la mano, entonces yo tengo que darte toda esa información de cómo necesito que me des la mano, para qué me vas a dar la mano, ¿sabes? Dar todas estas pautas o toda esta información que me va a hacer a mí pues poder tomar una decisión consciente, ¿no? Con todo lo que va a conllevar yo darte mi mano. Esa es la I. La E es específico, justamente, que esta acción que yo te estoy pidiendo hacer, que es tomarte la mano, únicamente es yo tomarte la mano. Cada que yo quiera cambiar de acción,
Si ahora yo te quiero dar un abrazo, entonces ahora te tengo que pedir permiso para poderte dar el abrazo. Entonces esto hace que sea específico para cada acción que vayamos haciendo. Y pues la S, la A, E, específico y... La última es no. Ay, la S no me acuerdo. Retomando. Entonces la E yo la tomé como específico, pero es entusiasta. Entonces al hablar de una decisión entusiasta es el estar seguro, justo con todas estas conceptos que ya habíamos dicho anteriormente. Al juntarlas yo ya voy a tener pues sí, algo más concreto para yo poder tener esta decisión, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Sí o no, porque también es decir sí, pero estar temeroso, eso es un no, o sea, no tenemos ni siquiera que pensarlo y es no, a menos que sea un sí entusiasta, de que, ok, estoy decidida a hacer esto, sí. Si no, mejor ni hay que arriesgarnos, ni hay que hacerlo, porque al final del día no es algo consensuado y lo vamos a ver no nada más en lo verbal, sino también en la forma en cómo nuestro cuerpo va a expresarse, ¿no? Creo que es importante también ver esto, como estar atentos no nada más a lo verbal, sino a todas las reacciones que pueden tener nuestro cuerpo, porque pues muchas veces nos da pena decir con palabras algo, ¿no? Pero sí, el cuerpo tampoco se equivoca. Entonces la E es entusiasta y la S es específico, que justamente es cada acción que yo quiera proponer, tiene que ser en específico y concreto y completar otra vez todo el esquema, ¿no? Para poder tener un consentimiento pleno, ético y responsable. Y justo ahorita que tocabas el tema de las ETS, ITS y el embarazo, ¿cómo se podrían abordar estos temas sin crear alarmismo ni miedo? Pues lo venía platicando con es un tema que me gusta mucho. Ya no les nombramos de manera, ahora sí que estándar, lo difundimos como ETS, que en su momento eran enfermedades de transmisión sexual. La diferencia es que ahora le nombramos ITS, que es pues menos estigmatizante, menos patologizante, y de infección. No siempre una infección da una condición de enfermedad. Entonces, hacer esa distinción, la verdad es que son acciones justamente en estrategias, como para bajar esta carga alarmista, punitivista. Y creo que es el entender las infecciones de transmisión sexual, pues como si yo voy a comer, no sé, unos taquitos que pues no tienen acceso como a lavarse las manos, a tener control de la temperatura de la carne, por ejemplo, pues yo sé que corro riesgo de enfermarme el estómago. Podemos utilizarlo como lo mismo, no es el fin del mundo si contraigo una infección de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque es parte de algún riesgo que yo estoy corriendo al momento que yo tengo contacto sexual, sea con la pareja que sea, bajo la condición que sea. Simplemente es el riesgo que conlleva una actividad, como les mencionaba hace ratito. Si yo salgo en bicicleta, pues corro el riesgo tal vez de tener algún accidente. Entonces, ok, pues ¿qué hago yo para minimizar el riesgo? Pues me pongo mi equipo de protección, voy por áreas designadas, que pues aquí no están. Muy deficiente. es muy optimista decir ciclovía, pero justamente ser consciente, no desde el miedo, sino desde pues la responsabilidad de qué voy a hacer yo para cuidarme. Y si yo decido pues no cuidarme de la manera que me ha enseñado, el no utilizar un método para no embarazarme si no es mi deseo, o tener alguna actividad sin algún método de barrera como es un dique, un preservativo, pues saber que tampoco es el fin del mundo, de que en tema de riesgos pues corro más riesgo que si no lo hubiera utilizado, pero en el escenario de que contraiga alguna infección, pues el acceder a servicios de salud y que el proveedor de salud pues también tenga esta conciencia de, así como yo no voy a regañar a un paciente que venga porque tiene gripa, porque tiene una infección de vías urinarias, una gastroenteritis, pues tampoco tendré por qué reprender a mi paciente porque pues finalmente llega conmigo para que yo solucione este tema de salud. ¿Por qué tendría yo como que vulnerar nuevamente, siendo muy incisiva en preguntas que pues, realmente en temas médicos pues ni siquiera sean muy relevantes? Nada más dime pues qué tipo de actividad tuviste, qué síntomas, exploración física, si requiere estudios de laboratorio, pues para saber qué tratamiento es más oportuno. Entonces viene desde la educación de cómo, ahora sí que desde el proveedor de salud, cómo te estoy transmitiendo la información yo, si viene desde el juicio, desde el miedo, pero desde que yo lo presento así con la neutralidad de que pues si contraes alguna infección, pues hay tratamiento, y en caso que sea alguna infección que se trate, tal vez no que se resuelva como tal o que se cure, como llamamos, pues hacerte conciencia de qué medidas específicas de salud, o sea, qué puedes para el tratamiento, qué efectos secundarios,
qué cuidados particulares, hablando en temas de VIH, por ejemplo, de bueno, qué efectos secundarios hay con los antirretrovirales, qué efectos secundarios habría con una PrEP, con una PEP, así nada más pues desde lo neutral. Entonces pienso que vamos Me desde... encantó, qué fluida quiere. Ahorita la ponemos Pero- aquí en medio. No, qué bien. Ay, déjala que salga, ya la gente está acostumbrada. Ustedes ya. Sí, tú Ok, ok, digamos, ok. sí. Es justo una barrera entre el acceso a los servicios de salud, justamente viene desde el proveedor del servicio. Muchas cosas te atraviesan a nivel personal. Digo, cada quien en algún momento se nos pueden despertar cosas, al momento de tratar con alguien más, al momento de escuchar tal vez alguna vivencia que incluso una haya tenido, pero no por eso debería representar un sesgo en mi atención. Entonces, por poner un ejemplo que no soy, pero hablemos del doctor pues más fóbico, homofóbico, transfóbico, lo que ustedes quieran, no debería representar como que yo te castigo, que yo te limito un servicio de salud, porque yo, pues se me atraviesa de alguna forma. Entonces pasa lo mismo con esto, es no perpetuarlo desde el alarmismo, entenderlo como un tema de salud exclusivamente. Mi trabajo es solucionar, darte orientación y se acabó. Y darles una invitación al personal de salud. Yo sé que no todas, pero ya existen protocolos para la atención de las personas de la diversidad sexual. Todavía me tocó asistir a Capacit y todavía existe este nombramiento con no a través de los apellidos, que es justo lo que habla el protocolo, y se siguen usando los nombres de pila. Entonces, pues empezar ahí nuevamente como a echarle una ojeada, no nada más para el mes del Pride, que empiezan a sacar toda la publicidad también en el sector salud, sino que realmente la lean y que se haga práctica, ¿no? Porque probablemente ustedes están en su privilegio y en su comodidad, pero para muchas otras personas el hecho de que se nos nombre a través de los apellidos y que las demás personas no vulneren esta identidad es súper importante y es muy valiosa. Entonces, pues nada más ahí hacer el recordatorio para no seguir vulnerando y seguir violentando los derechos humanos y de la privacidad de las personas de la disidencia sexual. Fíjense que ahora me gustaría hablar sobre el autoexploramiento y el autoconocimiento de... ¿Nos pueden explicar un poquito más a fondo de ello? Ay, creo que es una parte muy bonita porque da la apertura de conocerte, de poder explorar tu cuerpo y justo hablando como de prácticas sexuales, el no reducir únicamente a lo penetrativo, ¿no? Hay muchas más prácticas que nos pueden ayudar a sentirnos bien y a generarnos un placer con nuestro cuerpo, ¿no? Desde tocarnos, utilizar texturas, no sé, formas, o sea, la forma en cómo nos tocamos, ya sea solas o con otras personas, nos va a ayudar mucho a descubrirnos, ¿no? A ver nuestra cuerpo y a sentirla de formas diversas, no únicamente como se nos ha inculcado y tan reduccionista nuestras genitales, ¿no? Porque tenemos muchas más zonas y muchas más formas de experimentarnos, ¿no? Entonces es bien bonito poderte conocer porque de esta manera también comienzas a reconocer qué límites tenemos, ¿no? Hasta dónde podemos aceptar ciertas cosas y cómo también poder comunicarlas con nuestras parejas, ¿no? Porque creo que es súper importante. Súper. Y eso abre esta puerta para pues, reconocernos también, ¿no? No únicamente en la forma como nos tocamos, sino en cómo nos sentimos, cómo nos vivimos y cómo nos expresamos hacia las demás personas. Entonces es una práctica súper bonita que recomiendo hacerla en nuestro cuarto, maximizando nuestros sentidos, ¿no? Utilizándolos, para algo están, a través de medios audiovisuales, música, a través de olores. Entonces todo esto nos ayuda a descubrirnos y poder vivir nuestra sexualidad desde otra forma, ¿no? Bien padre compartirla y pues saber qué partes te gustan, pues es divertido, ¿no? Sobre todo, como decías, es amplificar el placer y justamente es bien limitado dejarlo nada más en temas de genitales y cuando hay cualquier situación que pasa y es bien común en temas, no sé, algún tipo de disfunción o que el cuerpo no funcione de la misma manera que funcionaba hace algunos años por temas de medicamento, por estrés,
dices, bueno, si lo único que yo conociera una práctica penetrativa y ahorita por lo que tú quieras no la puedo hacer, entonces que no lo veamos como el fin de nuestro vivirnos en pareja o vivirnos desde lo individual, o justamente hablando, por ejemplo, gente que vive con infecciones de transmisión sexual, ya de tipo crónico, pues el no entenderlo como un sinónimo de que se acabó mi vida sexual. Y dices, bueno, sé que tal práctica representa riesgo, qué tanto estoy dispuesto a gestionarlo o qué tanto estoy dispuesta pues, a explorar un poquito más allá. Entonces, a través de esos ejercicios, incluso lo mismarnos, siquiera como decir, pues como que me late, no sé, el tema del BDSM, en lugar de como lo hemos representado en la tele, como que es que a fulanito le gusta que lo mamien o le gusta que lo amarren, que no lo vemos como burla, sino de que bueno, y alguna vez me he puesto a experimentarlo, o qué pasaría si yo lo intento, por poner algún ejemplo, pero ya no entenderlo como sinónimo de que es que, como le dicen, es que es pervertido, es que está enfermo, o no entenderlo como algo negativo, sino eso es lo que no es nuevo. Tal vez la representación en medios pues no ha sido la más realista, 50 sombras de Grey o más pero aunque no nos gusta mucho esa representación, algo que podemos reconocerle justamente es el consentimiento. O sea, cuando hacen el contrato, digo, tendrá sus limitantes, yo no leí los libros, vi la película, la primera nada más, pero es de los pocos que comenzaron hablando del consentimiento y la importancia de que este consentimiento, tal vez no llego con tantas parejas sexuales, no tengo una ahorita, pero llego con este contrato, pero sí el hablarlo, porque también decimos de que es que lo tienes que hablar en pareja, tienes que hablar en pareja, pero ¿qué pasa cuando el educador sexual o el sexólogo le toca hablarlo en pareja? La verdad está bien perro, está muy difícil y uno entiende que no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque no se nos ha enseñado a verbalizar para empezar con uno mismo mi deseo, lo que me gustaría experimentar, y pues si no me lo puedo admitir a mí, ¿cómo lo voy a admitir con alguna pareja, con alguna amistad o vínculo que tengamos? Entonces pienso que mientras haya más representación de que pues el encuentro sexual no siempre es espontáneo, casi nunca es espontáneo, o la espontaneidad, aunque tal vez estaba mucho al principio, sobre todo una relación, pues se va perdiendo y uno lo ve como un sinónimo del fin de una relación, o qué estoy haciendo mal, o qué está haciendo mal mi pareja, o qué nos está pasando, y solo es entenderlo como, pues ya lo espontáneo no se nos acomoda. ¿Por qué? Porque trabajamos, porque no hay tiempo, por lo que tú quieras, de que pues, tampoco pasa nada si lo platicamos de que, oye, ¿sabes qué? Pues creo que nos acomoda como tener esta actividad en tal horario, y comenzar a hablar de esto, de presentar lo que no está mal hablar las cosas, al contrario. ¿Cuántos problemas no hay porque asumimos que nuestra pareja nos tiene que complacer y tiene que adivinar qué nos gusta? ¿Y cuántos broncas no empiezan con esto? De que, pues yo me acosté esperando que pasara algo y mi pareja me dice, le prendió el foco, ¿por qué? Porque no se le prendió. O esta persona tiene que saber que me gusta esto porque me muevo de tal manera, porque antes nos funcionaba. Y pues puede que no se le ocurrió. Entonces, ¿cuántos conflictos no hay como en este asumir? Por estos mensajes que tenemos que la actividad tiene que ser así, atascada, apasionada, tú contra la pared, de que llegando de alguna cena, no sé, y por un momento no se quiere dormir, estás inflamado, qué sé yo, o cuando sí pasa, pues no siempre va a pasar. Entonces, es abrir estos espacios de que está bien platicar, y de hecho, altamente recomendado que lo platiquemos. No pasa nada con que digamos de que, oye, quiero ir al cine, pues hoy quiero ir al cine, quiero que nos queremos, quiero que tengamos algún encuentro. Y justo con eso que nos comentabas del consentimiento, ¿cómo se podría enseñar y respetar con las demás personas? Pues yo creo que transmitirlo siempre como un pilar como un valor, ¿no? Justamente el hecho de como amigos o como familiares empezar a solicitar este consentimiento, ¿no? Como de, oye, con nuevas personas, ¿no? Como, oye, ¿de qué manera te gusta? Hasta que te nombren, ¿no? Desde ahí empieza ya el consentimiento, ¿no? ¿Cómo te gusta que te nombre? Te puedo abrazar al saludarte. Entonces creo que es algo que dejamos muy así abandonadito, pero creo que para mí es uno de los valores o actos más importantes que tendremos que estar enseñando a nuestros amigos y a nuestra familia, ¿no? Que en todo momento tenemos que accionar con el consentimiento de las demás personas. Entonces, ¿de qué manera? Pues empezando a practicarlo nosotros hacia las demás personas para que se empiece a hacer esta cadenita, ¿no? Si yo veo que lo está haciendo, al principio se me va a hacer curioso, ¿no? Como, ¿por qué me pide
permiso para darme un abrazo? ¿O por qué me está solicitando de qué manera me puede nombrar, ¿no? Justo de esta manera como que se nos va metiendo esta idea a la cabeza para empezar como a normalizarlo. Entonces es una actividad que debemos realizar y de esta manera siento que podemos comenzar a practicarlo no solamente con nuestros cercanos, sino hacia las demás personas, ¿no? Listo. Amigas, si están escuchando mucho ruido es porque al cielo se le ocurrió empezar a llover horrible ahorita y se escucha muy cabrón. Entonces igual ahí debe nada más como ¿Y a ustedes les gusta ver gotitas o ver gototas? de las gotelas. Aquí no se discrimina. Aquí no discriminamos nada, aquí de las Aprovechando la gran lluvia. ya sé. Me gustaría que justo ya adentrándonos pues más como al tema y que ya vamos avanzaditos, que nos dijeran cuál es la diferencia que existe entre fantasías, fetiches y parafilias. La palabra parafilia, no recuerdo, creo que alrededor de los 80 se propuso que ya no la utilizáramos. ¿Por qué? Porque la palabra parafilia la entendemos un poquito como sinónimo de algo patológico, algo que está mal, o sea, para es a un lado de filia es amor, entonces como que no eran expresiones o actividades válidas. Y ya desde ahí como que metemos como esta línea con que todo esto es válido, pero todo lo que salga de la norma, que es pues lo penetrativo o tal vez el contacto oral con genitales, esto es lo normado y todo lo que nos salga de lo normado está hablado, es para, es filia, entonces pues es rarito, es enfermo. Pues, ya no se le nombra parafilia, aquí la propuesta fue justamente expresiones compartimentales, comportamentales de la sexualidad, que engloba como todas esas prácticas por poner un ejemplo, no me encanta, pero es la zoofilia, de que no necesariamente significa el contacto sexual con animales o el componente erótico, sino viene desde lo erótico, que es el gusto por compartir con animalitos, y ya desde pues si habrá gente que ya tenga el componente erótico, pero se abre como todo este listado de diferentes expresiones que vienen nada más como desde lo fraterno, lo contemplativo, y ya como me va avanzando como hacia la orilla, pues el erótico. Entonces ahí se engloba todo lo que antes se conocía como parafilia. Fue la propuesta, entonces la diferencia número uno sería como, pues ya no se llama parafilia. ¿Tuvo algo que agregar? No, y hablando un poco de las fantasías, es algo importante de lo cual tenemos que hablar más, porque una fantasía nos permite justo imaginar esos escenarios que nos pueden causar una excitación, ¿no? Es todo aquello que podemos crear en nuestra mente y que nos va a causar placer, ¿no? Y no tiene nada de malo porque no afecta directamente a terceras personas, entonces la fantasía tiene esta apertura de poder llegar a rincones que no nos imaginábamos, ¿no? Que podemos fantasear con a lo mejor ser penetradas con un tentáculo, llevándolo como más al plano más de la fantasía no humanoide, ¿no? O tener esta fantasía de tener intervención en nuestro cuerpo. Algo que a mí me llama mucho la atención es como con partes metálicas, robóticas, ¿no? Todo esto de qué manera nos causa una sensación y una emoción de excitación, de placer. Y pues nos ayuda bastante, es súper sano fantasear y nos puede ayudar bastante a la hora de tener este autoconocimiento con nosotros mismos, ¿no? Entonces los invito y les invito a fantasear. No se limiten, puede ser a través de nuestra mente, si quieren escribir estas historias para después compartirlas con otras personas con las que sintamos la confianza y tener esta libertad. La fantasía es una parte, un componente muy importante de la sexualidad y que tenemos que vivirla plenamente, ¿no? Entonces, estamos destinadas a fantasear lo que sea. Otra cosa diferente ya es llevarlo al plano del deseo, ¿no? Cuando ya se convierte en algo que puedo llevar a cabo en mi día a día. Y aquí ya también entra la parte de la legalidad, ¿no? De la regulación de nuestro comportamiento en la sociedad. Entonces, ¿cómo nuestras fantasías las podemos bajar? Pero en un plano que está regulado por la ley, digamos, ¿no? Para evitar tener como sanciones, poder incurrir en algún acto violento y que obviamente tener en cuenta que cuando vamos a crear estas prácticas, que sean siempre, nuevamente, con el consentimiento, que sean súper informadas,
que en ningún momento se omita nada de la información que queremos llevar a cabo con otra o con otras personas o con nosotras mismas, y pues ser 100% honestas y no guardarnos ninguna información. Entonces, cuando quieran llevar a cabo todas estas prácticas que están en nuestra mente, lo primero es el consentimiento. Entonces hay que estar atentas en ello y pues empezar a fluir con nuestra mente y nuestra imaginación para este componente tan divertido que es la fantasía. Muy bien, Marta. Y justo estas prácticas, ¿cómo las podríamos realizar de forma saludable, placentera y segura? Pues primero, siempre el primer paso va a ser la información de fuentes confiables, médicas, justamente como, no sé, esto que platicábamos de el juicio de patologizar. Entonces comenzar a investigar bien en qué consiste la práctica. No sé, estamos hablando de bondage, que es justamente esta práctica donde utilizamos cuerdas, esposas, cinturones, qué sé yo, para inmovilizar. Pues conocer dónde sí puedo, dónde representa más riesgo, cuál va a ser mi plan de seguridad en caso, no sé, hay, pues pensando algún desastre natural, espero que no esté lluvia, desastre natural, pues tener a la mano las tijeras y ahora sí como que rompemos cuál es mi palabra segura. Bien importante en prácticas no normativas, la palabra segura, los acuerdos no son opcionales. Platicábamos Mau y yo, y queremos entenderlo, de cómo en las prácticas no normativas pensamos que porque alguien tenga este tipo de actividades, pues seguramente no tiene consentimiento, o sea, no tiene límites, y es bien importante visibilizar el consentimiento, cómo es en los juegos de impacto, en actividades un poquito más riesgosas, porque el utilizar cera caliente, el utilizar cuerdas, el utilizar látigos en juegos de impacto, ya representa dolor, representa que si se me va la mano, pues yo puedo lastimar. Entonces, saber hasta dónde es placentero de persona a persona, hasta dónde ya no es placentero, hasta dónde es peligroso para la salud. Y después de que yo tengo esta sesión, este encuentro con prácticas no normativas que le llamamos, ¿cuál va a ser el plan de cuidados posteriores? Pues esto, el aftercare, que tanto para la parte que tiene un rol dominante como la parte sumisa, ambas partes tenemos que tener cuidados posteriores, que puede venir desde el famoso, pues, en un encuentro tal vez no con las características más normado, pues el platicar, el abajo, el tomamos agüita, vamos al baño, nos bañamos, en tema, pues ya con prácticas en juegos de impacto o algo que represente pues alguna marca, alguna lesión, pues el ponernos, no sé, aloe o el curar esa herida en caso de que ya lleguemos como a lastimar la piel. Entonces, todas esas medidas que no se ven, justamente son las partes importantes. El informarnos, riesgos, qué es para nosotros. Dios se está enojando de que estamos hablando de esto. Entonces, bien importante informarnos. Bien hablado los límites, bien hablada mi palabra segura. En cualquier momento, retomando el consentimiento es reversible. Entonces, por muy platicado que estuviera, que sabes que si me late, pues no sé qué, estar completamente atada. Si a la mera hora ya no me gusta, me comienzo a sentir mal, o sin sentirme mal, no me gusta y no quiero continuar, no hay obligación, pero lo mismo, yo tengo que expresar que ya no quiero, y la persona o personas con las que esté tienen que respetar y dejarnos esa manera. Entonces, informarnos, consentimiento en todas las características y cuidados posteriores son los tres pilares más importantes. Sí. Y hablando del tema de prácticas penetrativas, pues siempre el uso del condón. O sea, yo traje unos condones que no son de marca reconocida, son del sector salud, igual que el lubricante, porque esto nos va a ayudar muchísimo a reducir riesgos. Entonces hay que ser inconscientes. Yo sé que a lo mejor algunos tienen esta idea de que, ay, es que el condón del sector salud está súper grueso. No importa, por favor hay que acercarnos, son gratuitos y es un acceso muy fácil. Con este podemos tener penetración, ya sea con pene, con juguetes, y lo vamos a compartir porque pues es necesario tener esta seguridad, y pues cambiar de condón cuando hay una penetración anal y después si se quiere tener una penetración vía vagina. Entonces tener estos cuidados que van a hacer que reduzcamos riesgos, ¿no? Entonces siempre mucho condón, mucho lubricante para sexo anal, porque recordemos que el ano pues no tiene esta lubricación natural, ¿no? Nuestro cuerpo no lo genera. Entonces el lubricante en abundancia, entre más abundante mejor. Entonces no se limiten, no va a pasar nada, vayan al sector salud, les van a dar muchos lubricantes, muchos condones,
y pues hay que protegernos. Podemos hacer también con el mismo condón externo barreras para tener sexo oral, para el ano o para la vulva, y también con los internos, que son los más grandecitos, que les llaman normalmente como condones femeninos, se puede hacer penetración vaginal y también anal. Entonces sí es bien importante que los usemos, pues es una invitación bien formal para que los empecemos a usar, nos acostumbremos, y no es necesario que gasten. Repito, podemos ir al sector salud a obtenerlos gratis, y si ya queremos hacer otro tipo de prácticas donde conlleven dedos, pues usar algunos guantes para hacer fisting. Para hacer fisting, por favor, no es el mismo lubricante, necesitamos un lubricante especial para que no se seque rápido. Entonces es un lubricante que es varias veces vienen como en polvito y lo reduces con agua y se hace un poco más plastificado, ¿no? Para que tengas mayor duración y no se seque tan rápido como el que es de base de agua. Entonces esta base de agua que puede tener un poco menos de vida útil porque se va a resecar, entonces tenemos que estar aplicando varias veces. Está el de base de silicona, que este dura un poquito más, pero tenemos que tener cuidado con ciertos elementos que utilicemos porque puede causar alguna reacción. Y también están los que están a base de aceites, que esos pues muchísimo más cuidado porque muchas veces no son compatibles con condón. Entonces ahí entraría como empezar a tomar esta reducción de riesgos de, ok, si voy a tener prácticas sin condón, ¿qué puedo hacer, no? Utilizar PEP, utilizar PrEP, entonces acercarnos a la dosis PEP, entonces todas estas medidas que nos van a hacer reducir riesgos. Y pues el especial para el gran fisting. Entonces pues es informarnos, es acercarnos, y si tienen alguna duda también nos pueden mandar mensajito al colectivo y les podemos brindar información. Yo les voy a compartir una experiencia hablando sobre esto del BDSM. Yo tengo a una persona con la que la practico, pero esa persona desde un principio me dijo, es como una especie de contrato, y vienen las especificaciones y venía una tablita en donde ponían las prácticas o las cosas que se podían hacer y yo podía decir si sí o si no. Pues las firmaba, las que se podía o las que no, y las que tenían curiosidad, para que en el momento, si se daba, pues ir como practicando. También cada vez que me amarraba y ese tipo de cosas, me preguntaba siempre qué tan afectado lo sentía, o que si sentía dolor, incomodidad, o ese tipo de cosas. Y también eso de la palabra segura. Y también eso es importante sobre, si por ejemplo en la tablita yo puse de que sí quiero que me hagan tal cosa y en el momento no me gustó o no me está gustando nada, también hay otra palabra segura para, y no siempre va a ser no, a pesar de la palabra. Entonces, creo que ha sido una bonita experiencia. Muy placentera, pero sí, o sea, recomendable. No, pues muchas gracias por brindar, justo compartirnos esto, ¿no? Que puede llegar a ser difícil esta vulnerabilidad de compartir estas prácticas no normativas, ¿no? Por lo que puede la gente decir o comentar después de ello, ¿no? Pero qué importante, justo ahí está el consentimiento en su máximo esplendor. Y recomendación para palabra segura que no sea nada relacionado a sexo. Sí. Entonces algo que te haga así como que, ok, ya, esto es para parar, ¿no? Van a utilizar palabras super X como chilaquiles, popocatépetl, algo que los haga realmente despertar, porque luego uno entra como mucho en este papel ya sea dominante, sumiso, y nos podemos enfocar más en lo que estamos llevando a cabo. Entonces necesitamos algo que nos lleve completamente a bajar el switch y frenar. Entonces, recomendación, y practíquenla. Y hay que abrir estas posibilidades de tener estas otras formas de relacionarnos y de sentir nuestro cuerpo. Entonces, ya aquí está una experta en BDSM. Ahí tengo el contrato por si lo quieren. Para el contrato. Para copiar. Creo que todo lo que hemos estado hablando en el video ha estado, la verdad, muy, pero muy interesante. Yo la verdad es que he sido de los videos en los que más callada he estado porque estoy así. Y yo bien oriunda aquí. Sí,
Y supo, bueno, más bien es como muy interesante para mí porque justo, o sea, yo que ya tengo como una relación de matrimonio, si de repente como todo se vuelve por rutinas y X cosas, de repente sí se vuelve monótono. Entonces, ese tipo de temas la verdad es que son súper importantes. Si para mí que ya estoy casado, imagínate para la gente que todavía está allá. Ajá. Entonces, es súper importante. Justo lo que me gustaría en este momento es como que nos explicaras, ¿no? De esto que nos trajiste aquí, De estas maravillosas herramientas, que nos explicaran para qué son, cómo se utilizan, sus precauciones, ajá. cuidados y todo. Ok. Si eres una persona que no ha experimentado con juguetes, creo que es importante empezar como de lo menor a lo mayor, ¿no? O sea, no se trata de que quiero experimentar con un dildo y me compro el más grande y el más novedoso, ¿no? No, podemos empezar con cosas pequeñas, como un blog anal, pero yo voy a hablar como un poco más del tema de estimulación como de próstata, a través del ano y del pene, ¿no? Y acá Mariana nos puede explicar un poco más del jugueteo con otras partes del cuerpo y con la parte de la vulva. Entonces, por decir, a mí me ha funcionado mucho, yo empecé con un blog anal. Entonces, este es de metal, hay de otros materiales. A mí me gusta este porque puedes jugar justo como con temperaturas, ¿no? O sea, puedes ponerla en hielos y empiezas a jugar como con esta parte de la onda fría, ¿no? No únicamente el blog o estos instrumentos se tienen que usar de manera penetrativa. Entonces, justamente creo que también es derribar ese mito que los juguetes únicamente son para penetrarlos. Entonces, por decirlo, cambiamos de temperatura este bloque de metal y podemos empezar a jugar con nuestro cuerpo, ¿no? Con nuestra pareja o nosotras solitas, a empezar a identificar partes de nuestra cuerpo, ¿no? En los pezones, en las piernas. Y este es un juguetito que nos puede ayudar para ir empezando. Hay de diferentes tamaños, entonces, con uno pequeño para ir acostumbrando también a nuestro cuerpo. Este es como muy efectivo. Ya si quieres empezar a subir de nivel, pues ya hay diferentes. Ay, hijas, perdón que se me sale con tanta... El traguito de chava. El traguito de chava me está provocando aquí un poquitito de mitos. Y hablando de penes, a mí algo que me gusta utilizar mucho es esta jaula, que es una jaula para pene. Este ya es un poco más restrictivo, como más fuerte, digamos. Esta jaula la pones y va a impedir que tengas una erección, pero esto como para qué me ha servido a mí, justo para quitar como este enfoque principal en los genitales, ¿no? Y hablando yo de ser una persona con pene, quitarle este peso únicamente al placer a través de mi pene. Entonces yo lo utilizo para estimular otras partes de mi cuerpo y poder identificar como mis pezones, mis orejas, mis piernas, que también son zonas erógenas, y esto me permite no enfocarme meramente en la estimulación de mí. Entonces este me ha servido a mí para estimularme otras partes del cuerpo. Entonces luego yo utilizo y utilizo mi masajeador de próstata, que si les cuento una experiencia increíble que tuve, la primera vez que pude yo tener una eyaculación y un orgasmo sin tocar mi pene fue con esta jaula y con este estimulador de próstata. Entonces justo tuve penetración con él. Siempre es importante tener pues mucha higiene con nuestros juguetes. Si los vamos a compartir, utilizar condón, siempre lavarlos con jabón neutro o hay jabones especiales para que no vaya a dañar el juguete. Y pues tener esta precaución de tener siempre la forma en cómo los voy a utilizar, ¿no? Entonces, por decir, este se utiliza súper fácil, este es para estimulación de próstata y yo no lo metí todo. Este tiene vibración, entonces yo empecé a estimularme con la pura puntita y fue maravilloso. O sea, yo vi a Dios, yo me volví católica, lloré como nunca, pero fue súper fácil. Me fui y vení. Entonces, esto está bien padre porque tiene vibración, entonces lo puedes introducir en el ano. Pues está en muy buen tamaño, no es incómodo. Y es como que empezar a jugar como con tu cuerpo, ¿no? A hacer movimientos mientras tiene las vibraciones. Y este también se puede manejar a control remoto.
Entonces es una opción también muy divertida para las personas con pene y para estimulación de la próstata. Y este es uno de mis favoritos, una nueva adquisición, que le llaman Ay, eso lo he visto mucho en Twitter. Sí, normalmente le llaman Flamingo, o sea, es la marca, el nombre que puso una marca, pero se le quedó. Entonces está chiquito, este lo introduces en el ano, también puede ser en la vagina, y este se controla a través de una aplicación. Entonces es muy divertido para cuando ya tienes una pareja y comenzar a tener estas otras dinámicas, ¿no? De que vamos al súper, lo llevo puesto. ¡Ay, qué fantasía! Ahí manejando, ¿no? De que al cine, de que no sé, se me ocurre Una fiesta familiar. una fiesta familiar. Ay, eso es muy interesante, una fiesta familiar. Imagínate como que estar con toda tu familia mientras tu marido ahí de que ay. O imagínate cuando estés en la graduación y pases por tu diploma y... Sí, ay, eso no lo había pensado, ¿eh? Entonces, hay muchas formas de utilizar estos juguetes para potencializar. Los juguetes no vienen a sustituir el contacto con otras personas, pero son herramientas que nos ayudan a potencializar el placer. Entonces, los juguetes sexuales no son nuestros enemigos, son nuestros amigos y nos van a ayudar a tener una mejor sensación y una mejor conexión con nuestro cuerpo y con nuestras parejas con los que tengamos vínculos, ¿no? Entonces, esto es un poco de las que yo traje como explicados. Entonces hay diferentes tamaños, colores, sabores, así que no se limiten, y mucho lubricante para la parte anal nuevamente y condón. Entonces de esta manera vas a tener un poco más de protección y pues los límites también, o sea, no, si estás compartiéndolo con otra persona, poder tener estos límites y poder comunicárselo en todo momento, ¿no? Entonces, a mí me cayó la sorpresa de la invitación, muchas gracias. Tengo una relación a distancia, mis juguetes no están actualmente en mi casa, estoy en Querétaro, pero bueno, podemos adaptar, no pasa nada. Partiendo un poquito de cómo es la estimulación en vulva, que también no se reduce nada más a genitales, podemos explorar justamente la intención mediante texturas, diferentes herramientas, temperaturas, pues es comenzar. Explorar todo el cuerpo, la piel es el órgano más grande del cuerpo, es la manera en la que nos relacionamos con nuestro medio. Entonces, ver, por ejemplo, a mí me gusta que me toquen la espalda, me gusta que me toquen la parte interna de los brazos, los antebrazos. Entonces, comenzar por ahí. Yo trabajo mucho con la conciencia, con la espiritualidad dentro de lo sexual, no desde la religión, sino justamente la relación con mi cuerpo con mi propia vivencia. Entonces podemos comenzar por ahí, justamente estimular toda la piel, pezones, solo se erógenos en la mayoría de las personas, comenzar desde ahí. También pues el clog, recordemos, pues el ano, todos tenemos ano, y si no tienen, pues yo espero que no encuentren lo que se les arregle, que se hayan operado. Pero justamente también jugar entre temperatura, puede ser hacia el frío, hacia el calor. Las recomendaciones es justamente ver la ficha técnica de cada uno de los juguetes, ver cuáles materiales son compatibles con qué tipo de lubricante. Lubricantes base agua con todo ese tipo de juguetes. Si hablamos de metal o hablamos de cristal, sí se puede utilizar de silicona, de base aceite. Si utilizamos juguetes de látex, de silicona, y utilizamos un lubricante base silicona también, base aceite, lo vamos a disolver, va a liberar microplásticos en el cuerpo. Entonces mucho cuidado por esa parte. Volviendo un poquito a lo que yo experimenté en su momento, fue la doble penetración. Entonces justamente con un plug puesto, pues un plug pequeñito como este, la verdad recomiendo, tener una de las experiencias más intensas de mi vida. Mamá, si ves esto, lo siento mucho que te interesa. Los oídos por vida. Recomiendo, pero el jugar con esa doble estimulación, recordemos pues finalmente el ano tiene terminaciones nerviosas a nivel del canal vaginal, pues realmente solo tenemos sensibilidad los primeros centímetros, que es donde llega a abrazar hacia adentro el cuerpo del clítoris. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que tiene el deseo de la fantasía de introducir objetos un poquito más grandes, que está bien, realmente yo no soy quien para decirles que es más o menos placentero, pero para no irnos con que con un juguete un pene más grande voy a sentir más, pues depende mucho. Hay gente que le gusta el contacto con los cervix, a mí particularmente no, cada quien. Pero partiendo de eso mismo, lo más sencillo en temas de estimulación en vulva, pues es comenzar con juguetes que vibren, como puede ser uno de estos, aunque no lo introduzcamos,
pues el comenzar por los labios mayores, los labios menores, el comenzar a jugar un poquito con el clítoris, nada más desde acariciar, pues es algo muy placentero. Yo no aprendí de esto hasta que tenía 21 años, entonces fue cuando conscientemente logré la primera masturbación, pero justamente por esto, que venía de tocarnos con pulpo, de niña no te agarres ahí, pues me dio vergüenza, yo pues, me estaba rascando y me gustó, o sea, hubo placer, y entonces el reentender el cuerpo como esto, nosotras entendemos, quienes crecemos con vulva, pues es, yo no puedo conseguir placer si no es a través de la penetración, pero ¿cuántos primeros encuentros sexuales tenemos que no son satisfactorios porque, ay pues, con 3 penetradas no tuve un orgasmo? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Lo disfrutaste un poquito? Pues no, la verdad es que no, porque así no funciona el cuerpo. Entonces mi sugerencia es comenzar con juguetes que vibren, estimular desde lo externo. Si tenemos la posibilidad o el deseo de utilizar un juguete penetrativo, pues también entender que el famoso punto G, la próstata femenina, pues está casi la entradita, entonces unos pocos centímetros hacia adentro y hacia arriba, juguetes que tengan como esta formita que van un poquito más gruesos en la punta, pues van a estar en contacto justamente con esa zona y vamos a lograr experiencias muy intensas. Pasa mucho que detenemos la estimulación justamente cuando sentimos un poquito de ganas de orinar, entonces yo recomiendo que no le paren de ahí, justamente porque es el aumento de volumen de esa zona, es el clítoris en la parte interna, cómo va creciendo, cómo va abrazando, ahora sí que el canal vaginal. Entonces, también si se orina, que no pasa nada, las sábanas del Se lavan. lavan. Entonces, pues finalmente cuando estamos metiendo cuerpo, pues hay fluidos, hay olores, hay experiencias, es parte del riesgo, pero no se limita. O sea, finalmente hay maneras de lavar las cosas, de lavar todos nosotros mismos, también pues una experiencia, pues entre el jueguito, lo erótico, que no excluye, no hace que no excluyamos de la estimulación. Eso en temas pues un poquito de dirigido hacia genitales con los que crecí, con los que tengo, pero también el potenciar mediante juegos de impacto como son pues el uso de artículos para dar golpes, dar nalgadas, es estar experimentando hasta dónde me gusta la estimulación, hasta dónde me gusta el golpe, hasta dónde pues ya no me gusta tanto el dolor, pero muchas veces esto relativo realmente no duele, o sea, se siente chistosito, se siente padre. Yo recomiendo también que experimentemos, incluso que lo integremos como una experiencia de autoconocimiento, masturbación, no limitamos nada más a juguetes, sino también pues podemos integrar con música, integrarlo con aromas, alguna velita, incluso con comida. Realmente aquí, pues reglas como tal, solamente el cuidado de los materiales, el uso de lubricantes para evitar fricciones, para no lastimarnos, tampoco se trata pues de lastimar nuestra piel, lastimar el ano, lastimar el pene, la vulva, sino todo con las medidas para disfrutarlo. Si nos gusta que nos duela, pues nada más lo que practicábamos de reducción de riesgos, de que ya tuve esta práctica que tal vez me provoca alguna laceración, pues me pongo pomadita y me apapacho, también el autocuidado, no va, o el cuidado posterior no es nada más temas de pareja, sino también desde lo propio de la mujer. Ya tenemos más elementos. Sacamos más cosas de la caja de Pandora. De la caja. De la caja mágica. De doradora. También hay como algunas herramientas para amarrarnos, ¿no? Para inmovilizarnos. Es muy divertida la inmovilización. Hay que tener mucho cuidado para estar atentas a lo que pueda estar pasando, la incomodidad que puede estar, el sentirte como, pues, amarrado, ¿no? O sea, sin un movimiento. Entonces está bien divertido esto. También tenemos unas pincitas que puedes poner en diferentes partes del cuerpo, en el pene, en los testículos, en los labios externos, en el clítoris, ya dependiendo como la intensidad que busques. Yo no quiero, en los pezones. Entonces no necesitas como meramente comprar artículos muy sofisticados. Entonces puedes empezar a jugar con cosas que tengas en tu casa, no meramente con este tipo de artefactos. Si son verduras, lávenlas si las van a consumir, por favor. Por favor. Si introducimos, perdón por la interrupción, en temas de penetración anal, nada más que sus juguetes tengan un corte, porque nunca me ha tocado en mi vida médica y es lo que me pregunta toda la gente de, oye, ¿no te ha llegado pues el señor, el padre de familia que pues estaba bañando y que se cayó encima de la botella de shampoo del restaurante? No, nunca me ha llegado, me encantaría. Pero tener esas precauciones, que las cosas finalmente tienen un diseño por algo, que justamente tener un toque pues evita, finalmente pues el ano es una cavidad que no tiene un toque, como la vagina que toca en cerdos. Entonces pues sí se puede ir y puede que ya no podamos tener acceso al juguete y pues tengamos que darle una visita pues muy interesante al médico,
porque sería algo de anécdota aquí, desgraciadamente no tengo ninguna, pero si nos quieren contar algo me encanta. Entonces nada más tipo de precauciones, también temas de juguetes, pues procurar que sean de la mejor calidad posible, que sean materiales compatibles con el cuerpo y el uso de lubricantes también compatibles con el juguete. Pues. Sí, todo lo que podamos utilizar es bueno, solamente con mucha higiene para evitar algún tipo de riesgo. Y pues justamente aclarar que pues esto también es un privilegio, ¿no? El poder tener esos artículos pues conlleva una inversión, pero que no es limitativo. O sea, podemos utilizar cosas para taparnos la vista, empezar a jugar con cosas que tenemos en nuestra casa. Con un hielito. Ándale, con hielito. Una cuchara de Ándale, todo esto nos puede ayudar y no meramente reducirnos a que tenemos que comprarlo e invertirlo, si no, no va a funcionar, ¿no? Velitas, como para esta parte de sentir como cae la cera, entonces... Bueno, aquí sí aguas con las velas. Hemos estado platicando esto, hemos estado explorando. Hice una cera para depilar casera y tengo una quemadura de segundo grado aquí en el brazo, justamente. En temas de wax play, que es el juego con velas con cera, mucho cuidado, se utilizan velas de soya o mezclas con parafina por el tipo de temperaturas que alcanzan. Entonces las ceras de soya pues son las que se derriten con menor temperatura, son las que utilizamos preferentemente, no nada más en juegos con cera. ¿Por qué? Porque el riesgo de quemaduras es menor también. Lo que platicábamos del investigar antes de llevar a cabo una práctica, con el fin de hacerlo de manera placentera, pero también de manera segura. Una quemadura de segundo grado pues es todo menos placentero, o por lo menos para mí. No recomiendo, pues corremos el riesgo de infección de la herida, de demás cosas. Entonces, mucho cuidado con esa parte. Aunque bien podemos utilizar cosas, ya lo mencionamos, el uso de hielos, alguna cuchara o artículo de metal. En este caso, pues lo veo un poquito más flexible. Cosas que conllevan ya un poquito más de riesgo a nuestra integridad física o nuestra salud. Pues checar qué tanto el aparato me sale caro. Entonces ahí sí tener un poquito de capacidad de edición, que nos conviene más. Pues tener este análisis crítico de qué sí puedo o no podría, ¿no? Como ir relacionándolo, porque no voy a utilizar un cuchillo, no voy a utilizar algunos artículos, una botella de vidrio, cosas que nos puedan generar un riesgo y que podrían, pues a lo mejor ser de un sentido un poco más común para la utilidad que lo que tengamos, ¿no? Lo que conlleva en nuestro día a día, no significa que lo podamos utilizar. Entonces ser bien conscientes con los materiales y herramientas que utilizamos, pero no limitarnos o cerrarnos a que únicamente es a través de artículos súper caros que me van a dar un placer maximizado, ¿no? Entonces hay que estar atentas, hay que informarnos mucho y pues buscar toda la información posible para poder tener nuestros encuentros de la forma más placentera, segura y responsable. Ay, Mega, muchas gracias, en verdad, muchas gracias por toda esta información, porque justo es nutritiva para nosotros y para el público que nos está viendo allá afuera, mucho o poco. Creo que esta información es súper útil para todos, en general, todas las edades. Wow, estoy encantadísimo. Yo aquí voy a probar unas cosas. Se llevan tareas. Se llevan tareas Lo para que platicamos investigar. del súper. Amor, mete una cuchara como que ya. Bien, ya traigo hasta el cuchillo ahí. Y pues yo ya mejor me voy a callar un ratito. Ya. Pues justo llegamos a la parte final del video y la verdad es que antes de que se termine, sí, justo agradecerles el tiempo que se dieron para venir y darnos explicación de muchas cosas, de cómo utilizarlos, los cuidados, y que no solamente es como la práctica, sino saber más allá de solo utilizarlos, ¿no? Y con ello nos gustaría que nos dieran dos cositas. Una recomendación para el público que nos está viendo y justamente con ello nos puedan ayudar en cómo les pueden encontrar a los dos en conjunto o individualmente en sus redes sociales. Me estaba esperando y entrando. Pues, como recomendación justamente comenzando por nosotros y hacia el público, la recomendación desde el médico es conozcan sus derechos como pacientes, porque cuántas violencias no ejercemos y tal vez puede venir desde la ignorancia, pero muchas veces es más que nada como las ganas como de fregar o
desde el prejuicio, conozcan sus derechos como pacientes, porque incluso el hecho de que nos pregunten nuestra orientación sexual con una relevancia como para el paciente actual, si ve con una gripa, pues, ¿en qué le importa al profesional de la salud? Si soy una persona trans bajo tratamiento hormonal, procedimiento quirúrgico, una persona no heterosexual, la verdad es que no es muy importante. Entonces, el conocer mediante qué acciones me violentan y qué puedo exigir yo y qué puedo denunciar yo en temas de discriminación, porque muchas de estas violencias, como el médico tiene como cierta postura a nivel social de autoridad, pues le compramos todo lo que nos diga, y si nos llegamos a sentir incómodas, incómodos, pensamos que es cosa nuestra, que no hay manera de que denunciemos o que seguramente es locura mía o es tema mío. No, realmente es el ser conscientes de obedecer nuestra incomodidad. Esto en tema de consulta, pero aplica para relaciones de pareja, aplica para muchos aspectos más. Entonces mi invitación es conocer nuestros derechos y también escucharnos a nosotros. Sí, justamente hablando del tema de derechos, acercarnos y buscar la información de la Cartilla de los Derechos Sexuales y Reproductivos, ¿no? que vienen a abrirnos las puertas a vivir plenamente nuestra sexualidad y que tenemos derecho a expresarnos, vivirnos y sentirnos plenamente y que debemos exigir por ellos. El Estado tiene este compromiso y esta necesidad de hacerla valer. Entonces, informémonos y pues llevémoslos a cabo, y además pues hay que nombrarnos, invitar a toda la gente a que nos nombremos, nos posicionemos y que nadie más nos vuelva a callar. Entonces hay que vivir plenamente y responsable nuestra sexualidad. Así que cualquier cosa que necesiten, alguna duda que tengan, pueden buscarnos en nuestras redes sociales como Desviades Colectivo Marica en Instagram, y el mío personal es @lamao_guzmán. Ay, me sentí muy de programa de artista. Y bueno, el nivel personal en Instagram es @marian, Marian se escribe con doble N y con E al final, Mariane_D. Mega. Mónica, ¿a ti cómo te pueden encontrar en redes sociales? Yo aparezco en Instagram y en TikTok, @monique_blogs. Ahí me pueden encontrar solamente en Instagram como ginivip.valderas. Y agradecerles a las VIP por invitarnos a este gran espacio. Gracias por empezar a abrir estos lugares tan bonitos para poder compartir información valiosa. Y pues qué mejor que desde la comunidad, desde nosotros como personas disidentes, poder compartir nuestros conocimientos, ¿no? Entonces creo que es algo súper bonito, hay que compartir nuestros saberes y pues qué mejor que en comunidad y pues abrazarnos. Muchísimas gracias por la invitación y pues esperemos que nos inviten para hablar de temas un poco más... ¡Ay, sí! Que nos hagan sudar aquí de emoción. Y que no nos callen. Y que no nos calle Diosito por estar hablando de Que siento que se va a atacar más. Sí. Va a ser el one Chukis aquí. Monique, justo como en todos los demás meses, tenemos una frase para este mes. Claro. Pero, antes de ir a la frase, hay que recordarles que nos vemos este sábado 14 de junio a las 3:30 en el Parque Hidalgo. Recuerden, vamos a estar ahí con nuestro carrito alegórico en conjunto con la familia Rey. Ahí van a ver las banderitas con nuestros logos, se nos unen, vamos, joteamos todas muy a gusto. Porque Recuerden, vamos a andar grabando por allá también. vamos a grabar, amiga. Vamos allá. Vamos a hacer video Contenido. contenido. Vamos allá y demás. Así que va a estar increíble. Si por ahí van a andar, pues pueden unir sin problema. Ya saben que esto es una celebración de nosotros y para nosotros. Y para todos. ¡Ay! ¡Ya! Y Dios, ya cállense, ¿cuántos? Sí, también nosotros vamos a tener actividades en Parque Hidalgo. Venga. Entonces ya estaremos publicando ahí en redes sociales la info del tallercito o círculo de reflexión que vamos a tener para que estén atentas y puedan participar también con nosotras. Venga. ¿Verdad? Pues ahora sí, nos Nuestra vamos con la frase. frase final. Ya parecemos mujer caso de la vida real. Ya, así somos. Ya Julio Esteban también. Ahora una carta. ¿Alguien quiere una rosa? No, porque Ah, les no. quiere todo, no quieres. Yo quiero una liga para mi cabello. O para tu despensa por si te falta algo. Ay, para Ándale, para colgar así calcetín. Ya. Ya.
Recuerda que tu cuerpo, tu identidad y tu placer son tuyos. Y celebrarlos también es orgullo de todos. Mega. Amigas, muchas gracias por haber visto un episodio más de su nuevo lugar seguro con las Big. Yo soy Ginny B. Valderas. Yo, Monique Blossom, bebés. Y nosotros, Colectivo Marica.